Hola, hola, hola. ¿Qué tal, indomable de la web? Espero que estés muy bien. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Sabes cómo funciona Internet? Piensa bien. No es solamente poner una dirección y que te muestre la página web. ¿Sigues pensando que sabes cómo funciona Internet? Si tienes alguna duda de lo que es un servidor, una IP, un hosting, quédate que lo vamos a ver. Empezamos. Soy Eric Liebstreich y te voy a enseñar cómo funciona Internet. Vamos a dividir este tema en 5 puntos. Cada uno de ellos es muy importante, pero sobre todo en el último vamos a ver una joyita. Quédate hasta el final. Punto número 1. ¿Qué es un servidor? Mucha gente habla de un servidor, sí, ay, tengo un servidor, quiero un servidor, voy a comprar un servidor. Pero ¿qué es un servidor? ¿Lo sabes? Déjalo en los comentarios. ¿No lo sabes? Te lo explico. Un servidor es generalmente un computador u ordenador, según en qué parte del mundo esté se llama diferente, que tiene instalada una serie de programas que se encargan simplemente de recibir y devolver información. Básicamente y a grandes rasgos, eso es un servidor. Comparémoslos con algo más del día a día, más que conocemos. Un restaurante. Imagínate un restaurante de cadena. ¿Lo tienes? Ese puede ser parecido a este, al que yo voy a poner como ejemplo. Esperemos que sí. Entonces, en un restaurante, ¿qué pasa? Entra una persona, pide y recibe su comida y se marcha. Es muy parecido a lo que pasa dentro de un servidor. Un servidor recibe una señal, una petición de un cliente, también se llama así en informática, y entonces una vez que recibe esa petición del cliente, la trabaja y se la devuelve. Le devuelve la información que ha pedido, en este caso, la comida que ha pedido el cliente. A grandes rasgos, eso es un servidor. Hay muchos tipos de servidores. Existen los servidores web, los servidores FTP, servidores de música, de streaming, de infinidad de servidores. Nosotros nos vamos a centrar en el servidor web, que es el que nos importa para saber cómo funciona Internet. Punto número 2. Una red. ¿Qué es una red? Es mucho más sencillo de lo que te imaginas y debes imaginarte ya por dónde voy. Una red es un conjunto de computadores o ordenadores conectados entre sí. Eso es lo que conforma el Internet hoy en día. Muchos servidores que están interconectados y sirven información a los diferentes clientes. Vamos de nuevo al ejemplo del restaurante. Un restaurante como el que yo pensé, el que yo me imaginé o tomé como ejemplo, también tienen muchas sucursales o franquicias en diferentes países. E incluso dentro de una misma ciudad hay varias franquicias del mismo restaurante. Eso es una red de restaurantes. Lo que estamos hablando hoy es una red de servidores. Muy parecido, muy similar. Entonces, supongamos que en el servidor o en el restaurante X se le termina un insumo, una materia prima. Por lo tanto, puede traerla desde otro de los puntos, desde otro de los restaurantes de la cadena o de la central, ¿sí? Que pertenece a ese grupo de restaurantes. Bueno, paso 2,5. Muy importante. Y por eso lo aclaro. Muy importante. Suscríbete, dale a la campanita, comparte este video en tus redes sociales y con los amigos que quieran aprender. Y ahora sí pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Hasta ahora tenemos, en el punto número 1 conocimos lo que es un servidor y en el punto número 2 un núcleo o una interconexión de servidores diferentes. Pues ahora tenemos que diferenciar unos de los otros, nombrarlos de alguna manera. ¿Cómo se suelen nombrar las cosas o los servidores en Internet e incluso los clientes? Por medio de IPs. Tener en cuenta que los informáticos somos muy vagos y nos encanta poner siglas como nombres. IP significa esto. ¿Qué es una IP? Para entenderlo, es la dirección de ese servidor en concreto. Vamos a nuestro ejemplo nuevamente. Es la dirección de nuestro restaurante.
¿Verdad que no puede haber dos restaurantes con la misma dirección? Pues servidores con la misma dirección tampoco pueden existir dos iguales. ¿Qué es una IP? ¿Qué forma tiene una IP? Una IP son una secuencia de 4 números separados por puntos y cada número va desde el 0 hasta el 255. Tiene algo que ver con los bytes, bits y demás, pero hoy no quiero entrar en detalle porque sería un poco demasiado técnico. Así que tenemos 4 números separados por puntos, ¿sí? Un ejemplo sería este. Bien, ahí tenemos los 4 números, 1.1.1.1. Eso es una IP. Entonces, si nosotros empezamos a nombrar nuestros restaurantes o nuestros servidores, cada uno tendría un número diferente. Pero si los empezamos a dar al azar, en determinado punto nos vamos a quedar sin números. Por lo tanto, hay que asignarlos de manera inteligente. ¿Cómo? Generalmente se suele utilizar una red grande y luego dentro de esa red de nuevo están todos los números de IPs disponibles. En este caso estamos hablando de IPs públicas, es decir, únicas en todo el mundo. Entonces generalmente se asignan por países. Vamos a hacer lo mismo con nuestro ejemplo de restaurantes. Supongamos que nuestros restaurantes están en 4 países. Por lo tanto, el primer número lo vamos a utilizar como número para el país. Entonces, el país 1 va a tener el número 1, el 2, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? El número que le sigue lo vamos a utilizar para las regiones dentro del país. Depende, departamentos, comunidades autónomas, regiones, como se llama en tu país. El siguiente, el tercer número, vamos a decir que es para la ciudad. Entonces, dentro de una región podemos tener hasta 255 ciudades. Se puede. Y el último número lo vamos a utilizar para el restaurante en concreto. Por lo tanto, si tenemos un restaurante en el país 1, región 1, ciudad 1, restaurante número 3, la IP va a ser 1113. Entonces, en el tema de IPs, si sigues un poco la lógica, te podrás dar cuenta que en determinado punto esos números se van a acabar. Tienen una capacidad total de aparecer cierta cantidad de IPs en el mundo y eso es un problema. Pero es un problema porque, como ya te lo dije anteriormente, los informáticos somos vagos. Utilizamos la IP versión 4. Esa es la IP que te acabo de explicar, con los 4 números del 0 al 255. Existe ya la IP versión 6, que es un número mucho más largo conformado por letras, números, mayúsculas, minúsculas. Entonces de eso ya está empezando a funcionar. Todavía no es un estándar, pero está funcionando para que no nos quedemos sin números. Punto número 4. DNS. Otra sigla, qué raro. Significa esto, ¿sí? DNS es Domain Name System. Es un sistema de nombres de dominios. No aclara nada la sigla, pero bueno, para eso estoy yo, para aclarártelo. ¿Qué es una DNS? Básicamente es la traducción de una IP a algo que nosotros podamos recordar más fácilmente. Imagínate que tienes que navegar por internet conociéndote la IP de cada una de las páginas que visitas actualmente. Piensa, ¿sería fácil navegar? Ouch. No, ¿verdad? Imagínate, una IP para Facebook, una IP para Instagram, una para Google y así sucesivamente. Sería casi imposible o deberíamos tener una especie de libreta para saber qué es cada cosa. Exactamente eso es un servidor de DNS. Lo que tiene es una especie de directorio telefónico. Uy, qué viejo me sentí con lo del directorio telefónico. Bueno, un directorio telefónico donde empareja una IP con un nombre de dominio. Entonces, cuando tú pones google.com en el navegador, lo primero que hace desde tu navegador es salir una señal al servidor DNS. La señal, por así decirlo,
le pregunta al servidor cuál es la IP de google.com. El servidor dice, lo tengo, es tal, me lo devuelve y desde ahí navego hacia la IP. Mucho más sencillo. Por eso digo que los informáticos somos vagos. ¿Por qué? Porque empezamos navegando con IPs. Cuando vimos que se complicó tener que recordar tantas IPs o apuntarlas, dijimos, ay, no, hay que hacer una solución, DNS. Perfecto, esa fue la solución para que puedas navegar más fácilmente por Internet. Punto número 5. Qué bueno que te quedaste hasta aquí, porque ahora vas a aprender algo que te va a servir para el resto de cursos de desarrollo web que vamos a hacer. Ahora lo que tenemos que ver es que en algún momento cuando tú hagas tu página web vas a necesitar un servidor donde guardar los datos para que esté visible en todo el mundo, ¿sí? Ese es el punto por el cual necesitamos un servidor. ¿Puedes tener un servidor en casa? Sí, tendrías que tener tu computador con todos los programas necesarios instalados y funcionando las 24 horas ininterrumpidamente, donde no se te puede ir la luz ni se te puede ir el internet, porque en ese momento nadie podría acceder a ver tu web. Difícil. Y en algunos casos, caro. Entonces, ¿cuál es la solución? Contratar un hosting, un VPS o un servidor dedicado. ¿Qué es esto? Existen empresas que se dedican a tener los servidores en sus instalaciones, es decir, en vez de que tú tengas el computador en tu casa, lo tienen ellos por ti. Eso sería un servidor dedicado. El servidor dedicado generalmente está asignado a una IP en concreto. Por lo tanto, cuando navegues, llegas a esa IP y el servidor es descubierto desde esa IP. Y luego hay dos maneras más de alojar tu sitio web que son un poco más económicas. Empecé por la más cara, pero por la mejor, que son la VPS o VPS y el hosting compartido, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que el servidor dedicado es como que tú tuvieses tu restaurante en un terreno donde solo está tu restaurante. El VPS o VPS es una especie de centro comercial donde hay varios restaurantes dentro, donde cada restaurante pudiese tener, o no necesariamente, pero puede tener cada uno su dirección o su IP propia. Entonces tienes un centro comercial donde solo hay restaurantes y donde pueden llegar a ti desde fuera por medio de tu dirección IP o tu DNS. ¿Cuál es la diferencia entre un dedicado y un VPS o VPS? El servidor dedicado es físicamente un computador puesto en el centro de datos, que te pertenece a ti. Mientras pagues lo puedes utilizar y puedes configurar todo internamente. Un VPS o VPS es un servidor virtual privado, otra sigla para la colección. ¿Qué significa? Dentro de un servidor físico están virtualizados varios servidores. Es como así decirlo, tenemos servidores que no son físicos, pero sí están separados entre sí. Y el último, que es el hosting compartido, es el más barato de todos y el que te recomiendo para empezar. Es una especie de comunidad de vecinos, donde en un servidor pueden vivir 10.000 personas, o pueden haber en un centro comercial 10.000 restaurantes diferentes. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema? ¿Por qué es diferente a un VPS o VPS? Porque en este caso todos los hosting compartidos están instalados dentro del mismo servidor. Son vecinos directos. ¿Cuál es el inconveniente? Que no pueden tener IPs diferentes. Es decir, hay un grupo de 10.000 páginas web que todas tienen la misma IP compartida. En principio no debería ser malo,
pero hay un motivo por el cual puede ser malo. Supongamos que tú tienes la página web de tu restaurante, que has creado con mucho esfuerzo y la quieres posicionar, porque lo lógico es cuando creas una web, la subes a un servidor porque quieres que la gente te encuentre. Perfecto. Subes a tu hosting compartido y la página o una de las páginas con la que compartes IP es una página no por o una página que hace spam. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los buscadores, cuando llegan a tu IP, dicen, ah, hay una página de un restaurante y al lado hay una página rara. Uy, no me queda claro y entonces de esa manera Google penaliza tu página y la posiciona un poco peor que las páginas como si tuvieras unos vecinos limpios y saludables a cara de Google. Vecinos sucios pueden ser los que spamean, es decir, mandan continuamente correos maliciosos a todas partes. Esa es una página spam, por lo tanto, si eres vecino de una de esas, mala suerte, irás bajando. Después de todo lo que te he comentado, de lo que te he explicado, ¿sigues pensando que sabías cómo funcionaba el Internet? Yo hice hace unos días una encuesta en Instagram y para mi sorpresa el 90% de las personas dijeron que sí sabían cómo funcionaba. Entonces, si perteneces a ese 90% que dijeron que sí sabían cómo funcionaba, te pido que me comentes aquí debajo. Y si hay algo que quieres que te aclare, pregúntamelo en la sección de comentarios. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita para recibir mi próximo video, que va a ser en muy breve, y ahí ya vamos a empezar a tocar temas de programación. Recuerda, sígueme en Instagram, Facebook y YouTube, pero no me sigas en la calle, que me da miedo. ¡Chau, chau!